vengo a sufrir. Yo te amo de corazón, mas no te puedo alcanzar. Yo te amo de corazón, mas no te puedo alcanzar. Millones morir más que sufrir, dolores de amor vengo a sufrir. Millones morir más que sufrir, dolores de amor vengo a sufrir. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos latinohablantes, a este encuentro que estamos haciendo de aquí de Jerusalén.
British, las novias, hay jaberes buenos para las novias. Este novio no quiere ni dota ni ashuar. La primera a abrir este encuentro, la profesora Tamara Alexander, que es la presidenta de la Autoridad de Ladino Internacional y su cultura, va a abrir el encuentro. Buirun Tamara, hazte unmute. Bueno, ¿cómo es el amor? Fuerte como la muerte es el amor. Aguas muchas no lo amatarán, ríos no lo abandonarán. ¿Dónde viene este versículo? Claro, seguramente que sabéis, es de Cantar de los Cantares, el ultimativo libro de amor en la Biblia de todos los tiempos. Azar Kamavet Ahava. En mi nombre y en el nombre de la Autoridad Nacional de Latino, estoy muy contenta de abrir este encuentro en honor de las celebraciones del 15 del mes Av. Este evento es un resultado de colaboración entre la autoridad y el Círculo para preservar y promover la cultura del latino, dirigido por Albert Israel. Espero que este va a ser el primer de la serie de encuentros conectados a las fiestas judías y nos vamos a encontrar de nuevo, si quiere el Dios, cerca de Rosh Hashanah. Gracias al Dios no nos mancan fiestas judías. El pueblo, ¿qué es Tu B'Av, 15 de Av? El pueblo de Israel es comparado a la luna. En el 15 del mes, la luna sale entera e indica el amor que tiene el Dios a su pueblo Israel. El rabino Gamliel decía, no había días tan buenos para Israel como el 15 de Av. En la Mishnah, capítulo Ta'anit, este día de 15 de Av se describe como el día que las hijas de Israel salen a bailar en las viñas para topar mancebos que venían a buscarlas. Eran vestidas con ropas blancas, emprestadas, para que no se topen en vergüenza a las que no tienen cuál de vestir. En la época larga de la diáspora no continuaron los bailes en las viñas, mas los sefaradim tuvieron el costumbre de fiestar en este día casamientos y otras alegrías. Con el fundamento del Estado de Israel, este día tomó la significación de la fiesta de vendimia y la fiesta de vino. En las décadas de al cabo fue conocido como el Día de Amor. En honor de este día, recogí para vosotros 15 proverbios apropiados, mas como ya sabéis, el uso de los faradim, no todos alaban el amor. Vamos a ver un poco arriba, Albert. Sí, el primero habla sobre la fuerza del amor. El amor menea montañas. 2. El amor es ciego. Y ahora el amor, más vale pan con amor que gallinas con dolor. El amor es más importante que la riqueza, pero es también importante tener un poco de pan. El amor es dulce con pan. Y ahora una consolación a las mancebas que no casaron. Ni miércoles sin sol, ni boda sin dolor, ni muchacha sin amor. Y ahora el siguiente es un refrán muy racional de Jaquetía. El amor es interés entre ambos. Y también de Jaquetía describe cuál es amor. El amor verdadero, su deseo es mucho, su esperanza poca y nada demanda. El siguiente no es muy amable. El amor es un gozanico que entra por el ojico. No es amable tener un gozanico en el ojico. Y
del odio al amor no hay más que un escalón. Odiar y amar son muy cercas. También las palabras en hebreo, oyev, ohev, son muy cercas. Y 10, el amor no es juguete, sino alfinete. Otra vez alfinete no es muy amable, es puncha. Y ahora los dos siguientes describe el amor como una jazinura. El amor es una locura, su melezina es la leshura. Y el amor es demencia y el médico es la absencia. El amor pesa mucho, muy pesado. El amor es una pachá de gavra, guay del corazón que lo pisa. Y los últimos dos refranes son los más conocidos. Casar con amor, vivir con dolor. Ande no hay amor, no hay dolor. Gracias. Palmas a Tamar Alexander. Quien quiere hacer palmas, abajo tiene reactions. Puede hacer palmas con reactions. Un cuento de mi parte. Amor verdadero. Era aislado. Tenía más de 80 años. Estaba despaciencioso. Habían más de 30 personas que estaban esperando sus turnos para entrar a la camareta del doctor. En la mano tenía el número 57. Antes unos cuantos minutos entró a la camareta una dama con el número 38. El pobreto tenía de esperar otros 19 personas que entren al doctor para que le venga el turno suyo. Cada 10 segundos estaba mirando a la hora, con nervios. Tenía una cara muy triste. Le demandé, Señor, parece que no te estás consintiendo bueno. No, estoy bueno, gracias, dijo. Mas te estoy viendo mirar a la hora cada 10 segundos. Es que estoy muy apresuroso. Estoy quedando tarde. Cada minuto es muy importante para mí. Perdóname, Señor. ¿Dónde tienes de irte? Tengo el rendezvous diario con mi mujer. Está en el hospital, no quiero tardar. Medicina buena que tenga, ¿de cuál sufre? Tiene Alzheimer avanzado. No conoce a ningunos. No sabe lo que está pasando con ella. Ya hay 2 años que no nos está conociendo ni a mí ni a nuestros hijos. No sabe qué hacemos. El Señor le dice, si es esto, ¿por qué cada minuto es muy importante? Mira, mancebo mío, me dijo, ella no sabe quién somos nosotros, mas yo sé muy bueno quién es ella y quién era por mí y por nuestra familia entera durante 50 años. Tenía lágrimas en mis ojos y el número 40 en mi mano. El Dios alabado quiso que viniera hoy aquí para empezarme una lección muy importante sobre cuál es el amor verdadero. Se lo di el número 40 y tomé de él el número 57. Bravo, Alberto. Bravo. Gracias. Hani Nachmias. Buenas tardes. Un punto, Hani. Te va a presentar. Hani Nachmias es una cantadera maravillosa y muy famosa en Israel. También es una actriz de teatro que es muy conocida. Y hoy nos va a acompañar con su voz maravillosa y con sus canticas hermosas. Bejavod, Hani. Gracias. Buenas tardes. Buen día de amor a todos que están con nosotros. Rey Nimrod.
Cuando el Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estería, vino una luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en el día, él la preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan demutada? Y ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Gracias. Bravo, Fanny, bravo. Bravo. Bravo, Fanny. Gracias. Sara Cohen Yanarojak. Sara Cohen Yanarojak es una cantalera y una parte del grupo Herencia Sefaradí que muchos de vosotros lo conocen muy bien. Más de esto, es escritora en la Gaceta Shalom, en el Journal Shalom, y es una contadora muy dulce. Ahora nos va a contar con quién Pablo Picasso se peleó y de qué. Aide, Sara. Buenas tardes. Yo quiero contar unas cosas por el pintor Amadeo Modigliani con su amante Jean. Esa tarde de Tu B'Av, yo os quiero contar sobre el amor de este cerebro pintor Amadeo Modigliani. Modigliani nació en 1884 en Livorno, Italia. Su familia eran judíos y tenían hecho de mercancía. Él tenía una hermana y un hermano. Modigliani, de la chiquez, siempre era jazino y trabajaba de los pulmones, de las reas. Por este causa, el estudio estuvo siempre cerca de su casa. Como era muy talentoso, cuando ya se hizo más grande, encima de pintar y hacer esculturas, se fue para empezar arte en Venecia y Firenze. Cuando tuvo 22 años, él partió a París. Él se influenció mucho del pintor Paul Cézanne. En los primeros años de París estaba pintando las portretas de sus vecinos con las mozas y los mozos de aquellas casas, las vecinas, las chicas mansevicas. El estilo suyo de pintar era de hacer portretes con caras muy largas. Un día, en el atelier de Pablo Picasso, la vio a la modelo de Picasso que se llamaba Jeanne Hotburn. Jeanne Hotburn era muy mansevica, apenas 17 años. Se iba a la Academia de Artes y para mantenerse era modelo de los pintores. Jean con Modigliani, del primer punto que se conocieron, se enamoraron. Modigliani la tomó de ahí y se la llevó a su casa. Picasso tanto se enhiervó que se peleó con él y quedaron arabiados fin a fin. Jean con Amadeo Modigliani empezaron a vivir juntos y ella pintaba día entero y aparte era la modelo de él.
Como tenía carita larga y los ojos la color marrón, a ella todos la llamaban Coco. El amor de los dos era como una leyenda. La familia de Jean eran católicos, por esto no querían que viva con un judío. Y aparte de esto, tenían 16 años de diferencia en los años que nacieron. Los años que vivieron juntos, Modigliani estaba en las alturas de su arte. Estaba haciendo exposiciones en lugares muy famosos de París. Su modelo y su amante Jean era como Beatrice de Dante para el pintor. En el año 1918, la Primera Guerra Mundial cuando empezó, cuando los germanos empezaron a bombardear a París, el couple partieron a Nice. Jean estaba preñada. Allá parió una hija. El nombre le metieron Jean, como su madre. Después que escapó la guerra, y la bebé cuando ya se hizo de 6 meses, la dejaron con la nana en Nice y ellos tornaron a París. En la fin del año 1919, Jean de nuevo quedó preñada. Él cuando se empezó que esta vez está preñada de nuevo, escribió una letra diciendo, me va a casar con Jean, porque ella es mi mujer. A todos los amigos, a ella la presentaba mi esposa Jean, como mi mujer Jean. Este casamiento nunca no se realizó. Modigliani era una persona muy difícil. Bebía mucho y tomaba narcóticos. Era asesino de tiquía. La psicología no la tenía buena. Unos días pintaba como una máquina y en súbito se caía aliento de una depresión muy pesada. Cuando Jean ya estaba la tripa en la boca, Modigliani en súbito se hizo meningitis y se murió. A él lo enterraron en el cementerio de las personas muy célebres, Père Lachaise. Jean tornó a la casa de su familia. 2 días después, ella no pudo resistir sin él y se echó de la ventana abajo. Se murió con el bebé en la tripa. La familia suya la enterraron en un cementerio de católicos. La artista cerebra Chantal Quinville había dicho cuando se murió, esta mansevica era una joya que había nacido solamente por Amadeo Modigliani. La hermana de Modigliani se fue a Nice después de la muerte del hermano y la tomó a la hija del hermano al lado de sí, a la chica Jean, y la engrandeció ella. Después de 10 años, la familia de Jean Hautburn aceptaron de enterrarla al lado del amor suyo eterno, Modigliani. En el cementerio Père Lachaise, encima de la tumba de Modigliani, escribe, Amadeo Modigliani, pintor y escultor, él era en las alturas de sus artes. En la tumba de Jean escribe Jean Hautburn, la fidel compañera de Modigliani. En fin, sacrificio de su vida, le hizo la fin sacrificio de su vida, la hizo por él. Gracias muchas porque me oíste. Yo vos estoy augurando vidas largas y buenas y amores hermosas. Ahora estoy dando el turno a quién, no sé. Dicemos Albert. Albert. Muchas gracias, querida Sara. Ahora os quiero partilhar con vosotros. Tamar nos dijo que donde no hay amor, no hay dolor. Nosotros queremos saber si hay amor sin dolor. Para entender esto, aquí oyo a los amores grandes que habían en la historia, y quiero partilhar con vosotros
esto. Empezaremos de Afrodita y Ares. Ella, diosa de amor, de hermosura, de gozo y de fertilidad. Diosa que nos inspira el amor y la pasión. Subió de la mar en Critea. El corazón lo tenía en Ares, dios de guerras. Ma fue forzada de casarse con Jefaisus, el más feo en Olympus. ¡Qué pecado! Hani, querida, ¿nos vas a poder cantar una cantica? Los cantos aquí vienen del corazón. Madre, mi querida. Madre, mi querida, querida. Madre, mi querida, querida. Mi amor es para ti, a mí me quieres solo a mí. Amor, mi amor, amor, mi amor. Mi amor es para ti, a mí me quieres solo a mí. Amor, mi amor, amor, mi amor. Madre mi querida, querida. Madre mi querida, querida. Un regalo para ti, a ti te quieres solo a ti. Amor, mi amor. Amor, mi amor, un regalo para ti, a ti te quieres solo a ti. Amor, mi amor, amor, mi amor, amor, mi amor. Gracias, muy hermoso. Precioso. Muy Bravo. hermoso. Gracias. Margalit Joya Tovi. Margalit es una cantadera. Shalom. Shalom. Margalit es una cantadera muy, muy buena. También es compositora de canticas y también es una joya de persona. Solo no te estamos viendo, te vas a menear un poco ¿no? a la derecha. A la derecha, Sí, este modo. ¿Sina? Sí, ahora puedes hablar, querida. ahora, ¿me estás viendo? Ahora está bueno. Que me atacané buena, me vestí buena que me veas. Por esto, Sí. Shalom a todos, buenas tardes. Es de grande honor para mí de estar aquí en este grupo. Yo, ¿ma? תלכי אחורנית קצת. Ok. Y os va a contar por mi familia. Mi tío Beno, se decidió un día, ¿slicha? sí, te ¿Acuerdo? estamos viendo. Okay. No. Se decidió un día de mercarse un automóvil. Era עולה חדש, פרז no tiene. אז no un automóvil muy ככה franqueado, automóvil barato. Está buscando. Me dio en la gazeta que una mujer está vendiendo el Mercedes suyo y no está escribiendo precio, escribió barato, precio barato. Le dijo, ahora, en estos días, en aquellos días, teléfonos no hay en las casas, no se puede telefonear y demandar cuánto vale el Mercedes. Dijo a su mujer, a tía Alegre, ven, nos iremos allá y demandaremos. Se fueron allá a una vila grande, ya se está viendo que está rica gente. Batearon la puerta, había una señora bien vestida, bien peinada, con joyas. Le dijeron, shalom, madame, venimos a ver el Mercedes que quieres vender. Dijo, pues vos a mostraré. Les mostró, la Mercedes está brillante, está muy hermosa, como nueva. Dijo mi tío, ¿cuánto lo quieres vender este automóvil? Le dijo, 50 liras.
mi tío, sin hablar ni una palabra, entró la mano a la aldiquera, quitó 50 liras y le dio a la madame. Le dijo, la madame, si es esto, vine a casa, vos daré un cafico, haremos el contrato, signaremos los papeles y vos va a dar las llaves y los papeles del otro. Se fueron a casa, se sentaron bebiendo café, hablando de aquí y de allá, signando el recontro, el José, el recontro, y después ya están para ir a casa, tomaron las llaves del auto, está diciendo mi tío a la madame, mira, ¿te puedo demandar una demanda? Dijo, sí, ¿cuál lo quieres demandar? Dijo, este automóvil, ¿de qué tú lo estás dando con 50 liras? Es muy barato para Mercedes. Se rió la mujer, la señora, dijo, mira, aquí vinieron mucha gente. Vinieron, oyeron el precio y se fueron porque les pareció que el auto es robado, es charpeado, pasó un accidente. Vosotros me dateis a mí confianza, no demandateis nada, por esto lo va a contar a vosotros lo que pasó. Mi marido y yo estábamos casados 30 años de casamiento honrosos y buenos, y me quiso muy mucho mi marido. Me amaba Bijou. Yo estaba el ojo preto de mi marido, y yo lo quise muy mucho. Antes un año, estoy viendo, mi marido no está como siempre, no me está hablando, no hay chacaicas, no hay abrazos, no extendiendo, no lo está afitando, y no está comiendo bueno, en la cama está voltando con una fula por aquí, por allá. Le estoy diciendo a mi marido, estás contando a esta señora, a mi tío y a mi tía, le estoy diciendo a mi marido, ¿cuál lo tienes? ¿Puede ser, estás jazino? ¿Cuál lo está afitando? Me dijo, no estoy jazino, todo está bueno, ama, el labor está muy duro. Mi madre me dijo, paciencia es la media ciencia. Esperé una semana, 2 semanas, estoy viendo, el mío está muy, otro modo, muy negro. Estoy diciendo, Alcina no puede continuar, ¿cuál lo tienes? Háblame, quita cuesco de la boca. Dijo, sí, Alcina no puede continuar, te va a decir, ama, que te vas a morir del SAR. Le dije yo, ya me mataste del SAR, habla. Me dijo, mira, que copí amante en el laboro, me enamoré de una chica que es manceba de mí, y ella se enamoró de mí y estamos saliendo. No quiero quitarme de ti, te quiero mucho, ama, ahora tengo román con esta chica. Yo, dijo la señora a mi tío y mi tía, yo quedé entre las manos, ¿cuál lo que hago? Estoy titireando, me hice de arriba abajo, empecé a llorar, me estoy quedando entera, la casa se hizo una visión del mundo. Y él dejó la casa y se fue a vivir con esta jaramada. Antes medio año, un día, tomó mi marido, le vino crisis de corazón. Llamó la enamorada ambulancia, la ambulancia está viniendo, hicieron de aquí, hicieron de allá, mi marido se fue para una vez. Se murió. Nos dejó la buena vida. Y me dejó a mí la saba. Estoy viendo la saba, estoy meldando. Encima está escrito allá. A mi mujer le estoy dejando la casa, las pagas, las joyas, todo lo que tengo. Ama, estoy comandando que el auto mío, el Mercedes mío, que lo venda mi mujer y las pagas que las dé a la enamorada mía. Esto hice esta noche. Lo vendí el Mercedes y las pagas están yendo a la enamorada de mi marido. El Dios que no tome el meollo de ningunos. Y como dijo Tamara Alexander,
el amor es ciego. תודה רבה. Muchas gracias. bravo, Muchas Joela. gracias. Bendicha boca. Bendicha boca. Bendicha boca. תודה. Apolo y Dafne. Apolo, dios de cultura y de música. Era apasionado por Dafne, la ninfa. Dafne se transformó a ser arbolé y lo abandonó. ¡Qué pobreto! Brian Kirschen. Brian Kirschen es profesor en la Universidad de Binghamton en New York. Él también es Shadar Bashi, quiso decir el jefe de los emisarios de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura que actan en afuera de Israel. Brian nos va a dar una poesía del poeta Chaim Vitali Sadaka, que está en Gan Eden, murió antes 3 años, una poesía muy, muy hermosa de amor. בבקשה, Brian. Bueno, lo voy a hacer un poquitico. Vos saludo, vos gracias mucho por haberme convidado a partillar esta poesía escrita por Chaim Vitali Sadaka. Chaim Vitali Sadaka, o Vitali, nació en Chanakale en 1919 y empezó a escribir poesías en su lengua materna, español, mientras él era elevo en Estambul. A vagar, sus escritos aparecían en las publicaciones locales. Laboró como contable y cuando se retiró de su hecho en 1990, él y su mujer, Janet, decidieron de pasar cada año en 3 ciudades, y en Estambul, y en Montreal, y en Miami. Sus poesías trataban de muchos temas diversos, como el amor. En facto, una de sus poesías se convirtió en una cantica muy conocida para muchos de nosotros. En 2008, su Primer Amor tomó primer lugar en la 5ª competición de Festiladino. En 2009, se publicó el libro Un ramo de poemas y siempre partilhaba sus poesías con los miembros del Foro Ladino Comunità. Allora, vos dice que escribía Vitali en ladino, mas lo que más me maravilla es que Vitali escribía muchas de sus poesías primero en solitreo, las letras cursivas que usaban los sefaradim por años y años. Él usaba el nombre Rashi para describir este tipo de escritura. 5 años atrás, cuando le dije que me interesaba el solitreo, Afilú me envió una de sus poesías. A los 98 años, Vitali nos dejó la vida, mas tengo el grande honor de conocer a algunos miembros de su familia, en particular a su nieta, Janine Sadaka. Janine me dijo que cuando ella era eleva en la universidad, la misma universidad donde empiezo yo ahora en New York, Binghamton University, le escribía a su nono, a su abuelo, en su lengua y escritura secreta, solitreo, el judeo español en el siglo XXI, y tengo visto ejemplos de esas letras llenas de amor y cariño. Ma hoy vos quiero dar una de sus poesías, una de las poesías de Chaim Vitali Sadaka, Sentimientos de un poeta. A la izquierda del ecrán verás la poesía en letras latinas y a la derecha en solitreo, el solitreo de Vitali, con los números de los versos y afilú el carar de sílabas. Ahora voy a partilhar mi ecrán. Sí. Bueno. Alberto, ¿lo ves? Sí, sí. Sí. Ok, qué bueno. Sentimientos de un poeta. Te amo tanto que si fuerza de vida tenía, de poder limpiar las miradas de cada día, que se graban en tu cuerpo durante el paseo. זה שלי לזום, Bueno, מישהו מפריע.
Vuelvo decirte, perdón. Sí, nada, puedes Nada, no es para Ok, estoy sintiendo cosas, perdón. Voy a empezar de nuevo. Sentimientos de un poeta. Te amo tanto que si fuerza de vida tenía, de poder limpiar las miradas de cada día, que se graban en tu cuerpo durante tus paseos. Miradas llenas de caldicias de amor y deseos. Son hombre que no puede compartir su gozo. Sos regalo de los cielos que me rindes oroso. Siempre fuites mi vida, mi alma, mi esperanza. Me haces olvidar las penas de mi vida cansa. Sos mi luz que la cual brilla y siempre me guía. Me hinche de energía y me das alegría. Amor mío, en mis poemas no prefiero nombrarte. Esta palabra sacra no la empleo en mi arte. Porque pienso con tiempos puede perder su sentido y se transforma a un verbo no significativo. Cuando pienso en ti, mi sangre bulle en mis venas. Es tu amor que circula, son de cariño llenas. Todos los días vivo con tu nombre y creencia. Para mí, sos mi mundo, mi vida, mi existencia. Merci muy mucho. Muchas gracias. Orfeus y Eurídice. El día que se iban a casar, la culebra mordió a Eurídice y la mató. Orfeus abajó al Sheol, tañó delante de los reyes del Sheol y rogó que la revivan. Los reyes permitieron a revivirla con la condición que Orfeus no va a voltar la cara y no la va a mirar. Justo en el punto de al cabo, cuando iban a salir del Sheol, Orfeus voltó la cara y Eurídice cayó abajo por siempre. Estos hombres no tienen paciencia. Hani, querida, ¿nos puedes cantar dos canticas hermosas? La vida do por él aquí, yo no puedo dejarlo. De beber nunca me hartí y de tanto amarlo. De beber nunca me hartí y de tanto amarlo. אתן חיי על בקבוקיי, כי טוב מהם לי יין. שתו שתיתי עד בלי די, לא מים אלא יין. שתו שתיתי עד בלי די, לא מים אלא yin. La vida do por él aquí, yo no puedo dejarlo. De beber nunca me hartí y de tanto amarlo. De beber nunca me hartí y de tanto amarlo. Bravo, La hija de la vecina, osasa, que se llama Carolina, osasa, en corriendo se cayó, osasa, la tripa se le infló, osasa, hey. Al hospital se la llevaron, osasa, operaron, osasa, grande fue el encanto, osasa, un gameo le quitaron, osasa. La hija de la vecina, osasa, que se llama Carolina, osasa, en corriendo se cayó, osasa, la tripa se le infló, osasa, ובעברית. הם ניתחו את קרולינה, osasa, לגלות ממה השמינה, osasa, ואחרי הרבה עמל, osasa, הם גילו בפנים גמל, osasa. Bravo, Hani, bravo. Bravo. Gracias. Bravo. Muchas בראבו, gracias. כל הכבוד. Jaime Bechmoaras. Mi padre decía, el camino al corazón del hombre pasa del estómago.
¿De dónde pasa el camino para llegar al cosuegro, al corazón del cosuegro? Por esto nos quiere contar Jaim Bechmeoras de Estambul, de Shishli. Ay de Jaim. Gracias, Albert. Queridas y queridos, hoy es Día de Amor. Por esto vos abrazo a todos de alma y de corazón. Os voy a contar un cuento de amor que está en Ganede, que mi padre me contó a mí. Cómo se casó mi papú con mi nona. Mi papú, que está en Ganeden, era Danderne. Antes, a los que son de Edirne, les decían Danderne. Era de familia Behmoras. Era una familia en Danderne muy grande y muy inteligente, una familia. Ma mi papú mucho no me dio. Y por esto empezó a laborar al lado de un soballí. El padre de mi nona, al tiempo era rico y sabía ley y sabía meldar, era muy sofú. Mi papú no sabía ni decir amén, cada. Ma con mi nona se querían mucho bien y se querían casarse. Ma el padre de mi nona no quería un yerno como él, como mi papú. Quería un yerno que sepa la ley, que sepa meldar. Por esto no estaba aceptando este casamiento. Mi nono, cuando oyó esto, tenía un amigo muy íntimo, que el padre era Jajam, de familia Sarfatí. En el de familia Sarfatí tenía muchos jajames. Y le dijo al amigo, dísele a tu padre que me ambese a mí a meldar Kiddush. Solo Kiddush. Más no quiero nada. Y lo contó al padre la historia del amigo. Y el padre le dijo, la aceptó. Y empezó a tomar 3 meses cada día lección de Jajam Sarfati, lección de Kiddush. Una noche de Shabbat, en la mano con una copa de vino, vino a la puerta de mi nona y empezó a meldar un Kiddush maravilloso. Mi padre me decía que mi papú tenía hermosa voz. Cuando oyó el padre de mi nona y vino delante de la ventana y miró, Jaim está cantando y está meldando un Kiddush, le plació. Mi papú, 3 Shabbat, hizo lo mismo. Vino a la puerta y empezó a meldar Kiddush. Y el padre de mi nona miró que Jaimachi la quiere muy bien y está meldando hermoso Kiddush. Le dijo a mi a mi nona Sara, dísele que vengan a demandarte. Caras vemos, corazones no sabemos. Corazón alegre nunca se envejece. Gracias muchas. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Todos los que se quieren jóvenes de casar, que sepan el camino al corazón del cosuegro. Gracias, Albert. Gracias, gracias. Belard y Eloís. El maestro de 40 años que vino a dar lecciones. Ella, muchacha hermosa de 17 años, que se quiso educar. Aprendimiento grande no hubo allá,
ma amor grande sí. De ella le tomaron el hijo. A él lo golpearon y lo castraron. Les aresotó. Ay, 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 madre mía, mi querida, que no nos del Dios. Rachel Amado Brotnik. Una de las definiciones del amor que topí está diciendo de este modo. El poder de poder ver la pareja tuya como lo designó el Dios cuando lo crió, esto es el amor y no lo que se está viendo. Una definición muy interesante. Rachel Amado Brotnik es profesora de inglés retirada y más importante de esto es la lidera de Ladino Comunidad, este foro de email como se junta cada día miles de ladino hablantes, achaques de ella, se está viviendo la cultura nuestra y por esto le queremos dar muchas palmas. Rachel Amado nos quiere dar una idea si otra definición del amor puede ser casamiento. Ay, de Rachel. Ahora está bueno. Merci mucho, Albert. Y verdad que es honor y alegría para mí ver muchas caras que ya conozco y muchas otras que conozco solo de Facebook, como Jaime Bemuaraz, que tengo visto sus sketches, y otras personas que conocía sus nombres, pero no las tenía visto, y a mi querida amiga Sara Yanarujak, que tenemos una historia en juntos. En verdad que es un placer estar en juntos con vosotros todos. Cuando me dijo Albert que vos hable de amor, yo tomé encima de mí el derecho de hablaros por mi amor. Porque creo que merezco este derecho, porque Ogaño, mi marido y yo vamos a celebrar, no sé cómo se puede hacer en estos días de pandemia, pero vamos a marcar, diremos, 60 años de casamiento. ¡Bravo! 60. Nos conocimos, nos conocimos en la América. Yo había venido como estudiante con beca a una universidad cerca de St. Louis que se llamaba Lindenwood University, y Bernard estaba en otra universidad estudiando arquitectura, y nos conocimos solo 3 semanas antes que él y yo de diferentes universidades estábamos para graduar. Nos casamos verdaderamente sin conocernos. Por eso es que le dije yo a Albert que mi tema iba a ser si el amor verdaderamente es ciego, como dicen y dijeron muchos en este programa. Y le dije, el casamiento te abre los ojos. Y tenemos una vida muy larga y muy complicada, pues lo voy a hacer muy corto, para deciros cómo esta dicha es verdaderamente la realidad. Nosotros salimos 3 veces solo antes de decidir que nos íbamos a casar. Estábamos muy, muy enamorados. Y él sí tenía planos de irse a Holanda a laborar en un bureau de arquitectura famoso en Rotterdam, y yo iba a continuar a mis estudios en otra universidad, y no queríamos despartirnos. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos sacrificios.
Él es americano, judío, aceptó a venir, aceptó la condición mía para casarnos, que era ir a Izmir, donde nací yo, y casarnos en la Quilá Bet Israel, que era casi al lado de mi casa, con mi familia allá. Y esta foto que viste es de aquella maravillosa boda, la Quilá se hinchó con 400 personas, pero nosotros no había mucho tiempo que nos encontramos por primera vez. De manera, yo de Turquía, él de la América, de parientes de Rusia. Yo estaba enamorado porque era hermoso, alto, y la boda estaba como el sueño mío que se realizó. Una cosa maravillosa. Con esta manera de amor, verdaderamente te haces ciega. No piensas mucho, lo que no quieres ver, no lo ves. Como dicen, no hay más ciego del que no quiere ver. Haremos la historia más corta. Vivimos en Rotterdam, en Holanda. Después él aceptó mi condición que íbamos a hacer realidad a Israel. Nos fuimos a Israel, vivimos en Israel. Venimos a la América, vivimos en varias ciudades en la América. Pues diré que me se abrió los ojos y lo que vi no me estaba agradando. Verdad, por decir otra dicha, que amor sin mal, sin dolor no hay. Hubo días de mucho dolor. Como escribí en mi último escrito en la Itachtut, en el sitio de la Itachtut de esta semana, nos ambicimos con tiempo que el amor es otra cosa, pero el amor verdadero es lo que decimos en ladino, querer bien. Cuando Jaime estaba contando la historia de sus nonos, dijo que se querían bien. Esto es el amor verdadero, según mí. Nuestra lengua tiene este término de querer bien. Nosotros, después de 60 años, nos queremos mucho más bien del día que nos enamoramos unos de otros. Esto es la historia mía y aquí estamos, la familia, con mis dos hijos. Tengo también una hija que no estaba allá. En todo caso, quiero terminar con una shaka. Cada semana el Jajam Nisim el Nekave publica una shaka de Johá que él o lo inventa o lo topa de otro lugar. Esta me vino que va a ser a propósito a lo que os estoy diciendo. La de esta semana es ancina. Johá era garzón en un restaurante. Vinieron un marido y mujer a comer allá. Y encomendaron la sopa especial del día. Johá les trujo la sopa. Y la mujer, cuando echó el ojo a la sopa, ¿qué ve allá? Una mosca adentro de la sopa. Le empezó a gritar al marido. Dice, ¿qué me traes a mí a este restaurante sucio? Mira lo que hay aquí. ¡Qué asco! Johá, que sintió estos gritos, vino y le dijo, Madame, ¿algún problema tiene? Dice, sí, dice, quita este encierco de aquí. Y Johá, a volta al señor, le dice, señor, vamos afuera, que su mujer no lo quiere aquí.
La lección que yo veo en esta shaka es que Yoha sabe lo que es querer bien. Una persona que quiere bien al querido no lo grita delante de la gente, no lo arrebasha, tiene respeto uno con otro. Esto es el querer bien, esto es el amor. Merci mucho. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Muy hermoso. Me plació mucho. Dante y Beatriz. Dante la encontró a Beatriz 2 veces en su vida. Cuando tenía 9 años y cuando tenía 18 años que ya estaba casado. Se enamoró de ella, de punta de pie hasta el tepe de la cabeza. Ella murió de 24 años. Él la tuvo a ella en su corazón como la musa de sus escrituras hasta su muerte. Qué pena de corazón. Hani, querida, nos amusaremos con 2 canticas preciadas. Abre tú. Abre tu puerta cerrada, en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partimos rosa de aquí. Yo demandé por tu hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Adiós, querida. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú. Va busca otro ardor, ajarba otras puertas, espera otro amor, que para mí sos muerta. Espera otro amor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú. Bravo, bravo. Bravo, Hani, bravo, bravo. Gracias. Karen Sharjón. Nuestra querida amiga Karen Sharjón, cada dedo otro marafet. Cantadera maravillosa, escritora, contadera,
muy buena. Y una cosa que Kale Kemelde, no lo puedo decir, coordinadora del Centro de Investigación Cultural Turco-Osmano-Sefaradí. Espero que lo dice justo. Nuestra querida Karen nos va a contar cómo se enamoraron sus genitores. Ay de Karen. Bienvenidos, amigos y amigas. ¿Cómo estás? Aquí en Estambul, calor de morir. Creo que más better ahí en Israel. Aquí, bueno, ya hemos ido Idaré en mes de julio, que ya estaba, había airicico un poco, pero ahora estamos sudando. Yo os voy a contar la historia de mi papá y mi mamá, cómo se enamoraron. Es como, siempre decíamos que es un amor de filmo turco, porque mi mamá siempre lo contaba, siempre oímos cómo se enamoraron. Y nos engrandecimos con esta historia. Mi mamá era de una familia muy rica. Su papá, Sabetay Telvi, era de Çanakkale y era muy sabido, muy inteligente. Él había estudiado la escuela de Alianza y pasando a dos clases y se había mismo hecho profesor de sus amigos. Y inventaba cosas. Después vinieron a Estambul, mi mamá nació en Estambul, y aquí en Estambul él tuvo fábrica de gomas, inventaba cosas, era muy rico, y después hizo traer a toda la familia y los metió a muchos en la fábrica, y figuramos que mi mamá a 3 años tenía parto de furor. A 3 años, vivían en Shishane y en sus casas, esto es los años, empecillo de los años 30, porque mi mamá nació en 1929, vivían en un apartamento con calorifer. Que no sé, yo hasta que me casé viví en una casa con soba. De suerte que ella era muy rica, mi mamá. Ama no tenía alma de ricas, no le placía hacer fortas. Cuando se iban al restaurante, siempre escogía lo más barato en el menú. Y su papá decía, Breisica, escoge lo que quieres, ya tenemos para... No, ¿para cuál? Mi papá siempre decía, tú tienes alma de probes. Era un poco la mano cerrada. Yo le decía, tú sos cuesco. Bueno, se engrandecieron. Mi mamá era hermosa mujer. Albert, muéstrales la foto. Sí, un punto. Sí. Si no, yo vos muestro aquí. y su papá, malosamente, se murió muy mancebo. A 48 años tuvo un golpe de corazón y se murió. Mi mamá tenía ainda 17 años cuando se murió su papá. Sí, mi mamá Susi y mi papá Benny. Mi papá siempre la llamaba a mi mamá Susan y mi mamá siempre a mi papá Benico. Se llamaba Benico. Y como ves, mi papá era muy lucio. A Tyrone Power parecía. Mi mamá siempre decía, mi Tyrone Power. Y mamá hermosa, ojos grandes, de chocolate, así. Y bueno, para mirar, mi mamá era la más grande de 3 hermanos y por esto ella, cuando se murió su padre, tuvo que ir a ver para los hechos de la familia porque su madre no se entendía mucho de nada. Y un primo de mi gran mamá tenía un magazine de boyas y él era un primo de mucha confianza. Y mi mamá se fue ahí
para hacer unos hechos legales. Y ahí estaba laborando mi papá. El momento que mi papá la vio a mi mamá, dijo de sí para sí, esta va a ser mía. Y en el momento que mi mamá lo vio a mi papá, dijo de sí para sí, ¡uy! ¡Qué hermoso tostonico! Y mi mamá lo que quería en la vida es que sepa hablar francés y que sepa bailar. Y su primo le dijo, Benny, en francés estaban hablando, llévala a Suzy a no sé, dónde lugar, y mira a signar los papeles. Y salieron juntos. Mi mamá está mirando, a ver, no está muy alto, ama, ya se daré. Si no me meto mucho coches en los calzados, ya vamos a hacer y daré. Después mi papá está hablando un francés, quitaba perlas de la boca, y era muy simpático, muy simpático, hacía reír a todos. Y después empezaron a salir. Mi padre le dijo, mira, yo conozco hebreo, ¿quieres que te embese un poco? Y seguro que el hebreo no era lo que le estaban besando, bueno, y continuaron a salir y se enamoraron de negramente. Mi mamá se fue a casa y le dijo a su madre, mira, que hay un tostonico que está laborando ante el primo y él está una maravilla que me plació mucho. La mamá, mi gran mamá, que era una mujer un poco fuerte, Pichín le demandó al primo cómo es este hijico. Le dijo, el primo es muy buen hijico, de muy buena familia, ama, son muy pobres. No tiene madre porque la madre se le había muerto muy mal. Hay un padre y también tiene una hermana que no se casó. Y viven en el túnel, lo que decía mi madre, en la Shirvané, que es en un apartamento, el etaje el más alto. Y después, mi gran mamá, la madre de mi madre, le dijo, mira, este no sirve porque es prove y no salgas más, que no te va a valer. Ama a mi mamá, tan enamorada, y mi papá también, que no la dejó reposo. Continuaron a salir después. Mi mamá un día que estaban, me dijo, en Burgas, en la Ada, estaba llorando, y mi papá le dijo, ¿de qué estás llorando? Mi mamá dice, nada, que mi madre no nos está dejando, que no quiere que salgamos. Mi papá dice, mira, hijita, yo te quiero, tú me quieres. Ahora, si aceptas a vivir en la Shirvané ahí, conmigo, en una camareta, en una cama de una persona, con lo que gano yo no quiero ni dota ni nada. Solo a ti. Mi mamá, que tomó fuerza de esto, se fue a casa y le dijo a su mamá, mira mamá, este es y otro no. Yo lo quiero a este va a ser y no otro. Y su mamá dijo, yo no te voy a dar dota. Le dijo, él no quiere dota, no quiero dota, no me des dota. Y a la fin, mi gran mamá ya se hablando un poquitico, ama les dio muy pocas paras y se casaron. Me dijo mi madre, sí, mi padre, Benico, no tenía paras, ama, yo era la más honrosa del mundo, porque como su papá era muy rico, las mujeres no lo dejaban mucho reposo. Es como la cantica que tenemos, muy rico, al rico no lo gozo yo. Y esto es muy verdad. Y también mi mamá nunca no quiso uno muy rico. Sí, que tenga un poco de paras. Y ella me dice,
me decía, tan orosa era, con medio kilo de quimá, ¿cuántas buletes podía hacer? Con medio kilo, 250 gramos de aceitunas, ¿cuántas aceitunas salía? Los contaba y cada día comíamos este caral de aceitunas, este caral de buletes. y eran muy, muy, muy orosos. Y adelante mismo no quisieron hacer criaturas, porque dijeron, no, nosotros dos ya basta. Después de años que mi papá ya tuvo hecho provecho, le vino augur mi mamá, y era tan buena, hacía tan buenas calculaciones comparadas y estos y aquellos, que mi papá le daba todo lo que ganaba a mi mamá, y mi mamá dirigía todo. Y dirigía una maravilla. Yo estoy segura que mi mamá nació muy temprano. Si nacía como 50 años después, se iba a hacer una businesswoman muy grande. Y después de 7 o 8 años, decidieron de tener criaturas. Después de 9 años vine yo, la primera, y después de 4 años vino mi hermanico, que está en Gan Eden, y muchos, cuando se murió mi papá, después de ya 25 años de esto, mi mamá dijo, ¡ay! ¿De qué se murió? Íbamos a fiestar 50 años de casamiento. ¿De qué se murió? No pudo esperar. ¿De qué se murió? No pudo esperar. Y siempre yo me engrandecí con esta historia y siempre quise, bueno, para no es muy importante. Ama querer bien, como dice Rachel, y siempre digo yo, y mi mamá decía, querer bien es más importante, y siempre el amor, o más que el amor, el querer bien, el respeto, es más importante en un casamiento. Muchas gracias. Bravo. 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 Paolo y Francesca. Amor grande que no se puede imaginar. Ma ella era casada con su hermano y él era casado con otra. El marido de ella los topó en juntos y los cuchilló. Ay, ¿no toparon hotel? Orit Salinas, ¿quién no la conoce? La única que nos organiza el meollo con estos todos mabul de evenimientos de ladino que tenemos, sin ella no salimos abajo. Ahorita nos quiere dar ejemplos de estrofas líricas en las cantes de amor de sefaradías. Bacasha, Orit. Shalom a todos de Petah Tikva. Yo escogí unas cuantas estrofas, líneas de amor en las caticas líricas en ladino. Todo esto escogí del libro Vini Cantaremos de Matilda Cohen Serrano. Primero de todo, quiero empezar con la última estrofa del cante La Serena, como conoces. Si la mar era de leche, ahí hay una estrofa que dice así, y a mi opinión es el resumen del amor. La estrofa dice así: el amor empieza de los ojos y abaja al corazón. Del corazón se va al bofe, de ahí no hay más escapación. Y en la cantica, entre las vueltas paseando, un mansevico vio una hijica llorando. Se enamoró de ella y dice: las lágrimas sobre sus ojos, perlas brillando. Y le demandó: ¿quién te hizo sufrir? Y le está respondiendo la hijica: lloro por un mansevico, que por él me muero yo. Oh Dios alto y piadoso, escápame de este amor. Y en la cantica, hija mía, mi querida,
le dice la madre a la hija, no te eches a la mar por modo del amor. Y le responde la hija, que me lleve y que me traiga 7 puntas de hondor, que me englute peche preto para escapar del amor. Todos se quieren morir del amor, y por este dolor del amor, que es tan fuerte, está escrito en el cante, hablo con coraje. El amor es fuerte fuego quemador, como un serpiente arrebatador. Serpiente es de culebra. Y en los que sufren de la dolor, que tienen dolor de amor, está escrito en el cante como conocemos todos, alta, alta. Está escrito ahí, pacharicos chuchulean en los árboles de flor. Ahí debajo se asentan los que sufren del amor. Al parecer que están haciendo muabet de dolor. En el cante río corriente está escrito, la agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Y en la cantica que nos cantó Hani, Abre tu puerta cerrada, hay una estrofa que no conocemos y no la cantamos. Y la estrofa dice así, si es por agradarte, nada mi sangre pronto por verter. Si la mi sangre no te puede convencer, nada mi muerte con placer. Y por la sangre del amor hay una estrofa en el cante en este mundo que dice, en abajando de la escalera vi de una sangre correr, es la sangre de mi morena que es más dulce de la miel. ¡Ah, qué amor! Todo esto es por el amor. Como dice la estrofa del cante, esto era en el borde de la mar. No quiero más verte, prefiero la muerte, me estás engañando con tu falso amor. ¡Ah, qué palabras hermosas! Y en el cante, como el pájaro que vola, hay 2 estrofas que muy hermosas que las escogí y dicen así. Te amo, me inflamo y siempre por ti yo lloro. Mi amor es sin mesura, ángel sos de hermosura. Te amo con pasión, lloro tu despartición. Cuánto sufro sin tus ojos que me dan consolación. No me salgas con hinojos, no mates mi corazón. Bésame, te rogo, por ese cariño me ahogo. No olvides lo pasado, abrázame, mi amado. Una vez bésame, después morir déjame. Todos se quieren morir, no lo estoy entendiendo. Él canta las estrellas de la mañana y hay una estrofa que dice, si mi corazón ventana tenía, ¿quién podría aliento mirar? Campos y viñas se despertaban por ver tanta dolor. Y en los 7 años de amor, hay un cante 7 años de amor, y hay 4 y hay 7. Y hay ahí una estrofa que dice así, me vas a buscarme, no me vas a toparme. Me vas a toparme en un cantón. Me vas a toparme huesos sin carne, también un cuerpo sin corazón. Y como sabes, en la cantica, y dile a tu mamá, hay una estrofa que dice, hacer el amor y sin parar no es cosa poca, de arriba abajo ya se va como la gallina loca. Y por terminar, con humor, en los caminos de Cerquillí, la cantica, dice una estrofa, con humor, mi papá me dio a mí campos y viñas, yo no te tomo a ti pachá, ni por tapón de pila. Gracias y espero que os gustó lo que escogí. Gracias a Tamar Alexander, gracias a Albert Israel, gracias. Gracias a ti, Orit. Gracias a ti. Muy bueno. Yamos matates.
Romeo y Julia apartenían a dos familias adversarias, rivot. A él le pareció que ella está muerta y se asesinó bebiendo tóxico. Ella vio que él está muerto y se asesinó cuchillándose. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida. Hani, la voz mía no vale. Nosotros queremos la voz tuya. Ahí te veremos. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor y la pasión me mata, muchísimo mi dolor y la pasión me mata, muchísimo mi dolor. צורבי שלא אכלנו, ברך ואמונה, שבענו והותרנו, כי דבר אדוני, שבענו והותרנו, כי דבר אדוני. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor y la pasión me mata, muchísimo a mi dolor y la pasión me mata, muchísimo a mi dolor. Gracias. יש סיפור המסופר מאב לבן, שהיה אי פעם לקבצן זקן, בת אחת ויחידה יפהפייה, הוא רצה שתתחתן בלי נדוניה. נערה ממש אוצר, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת לאוצר כה נהדר. נערה ממש אוצר, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת לאוצר כה נהדר. הם הלכו והתחתנו למרות הכל, כי ידעו שהעולם יפה גדול, ועל הר גבוה הם בנו ביתם, והיו מאושרים יחדיו אי שם. נערה ממש אוצר, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת לאוצר כה נהדר. נערה ממש אוצר, לא צריך עוד שום דבר, כתוספת לאוצר כה נהדר. Bravo, bravo, bravo. Shlomo Ventura. Muchos de vosotros visteis seguramente el film Sliding Doors. Al hebreo esto lo tradujeron como puertas que se aboltan. En este film, la maravillosa actriz Gwyneth Paltrow nos está empezando que en la vida cabe saber de qué banda de la puerta cabe salir y no salir de la banda errada. Nuestro querido amigo Shlomo Ventura de Beersheba, que es miembro del Círculo de Ladino de Beersheba, nos quiso contar
cómo él salió de la banda de la puerta y arribó directamente a Beersheba. Malorosamente, su mujer ayer tuvo una operación del bel y él no nos va a poder contar, nos mandó a su amiga Mazal Taboch, que nos va a contar esta historia de Shlomo Ventura y veremos dónde podía salir y dónde arribó. Bacasha, Mazal. Honor de representar la historia de amor que nos está mandando Shlomo Ventura, nuestro amigo de Beersheba, que apartenemos a la Universidad de Ben Gurion de Beersheba. Esta es la historia. La familia Acoca era familia muy conocida en la ciudad Casablanca del país de Marruecos. En el siglo XIX, Yitzhak y Alegra Acoca eran descendientes de los sefaradíes expulsados de España que arribaron a Marruecos. La familia se ocupaba de joyería, era renomada en este oficio. Momiko, el hijo grande, era mancebo impresionante, alto y hermoso. Él se ocupaba de los negocios de afuera del país, iba y venía para vender las joyas que producía su padre Yitzhak. Entre horas viajaba a París, a Jerusalén y a otras ciudades en el mundo. En uno de sus viajes, Momiko arribó a Jerusalén. Entró a la botica de George, el cristiano. Al lado de George estaba sentada una manceba muy lucia, blonda, con ojos blancos. Momo hizo un movimiento con su cabeza a George, como demandándole, ¿podemos hablar por negocios? George le hizo movimiento como decirle, ¿seguro? Y le dijo, Momo querido, esta es mi sobrina Lisa de París. Enchanté, madame, dijo Momo, y abrió la chanta que la tenía atada con la cadena en su mano. No soy madame, soy mademoiselle, le respondió la manceba. Momo caminó el charqui entero y salió a otras boutiques de joyeros. Se metió en camino para arribar a su hotel en la judería de la ciudad. En súbito que no se le vacíe un cubo de agua a su cabeza. ¡Ah, tío! ¿Cuál esto es? Dijo de sí para sí. En aquel momento vino delante de ella a Sara, manceba galena, que le está diciendo, 1000 veces perdón, señor, excúsame, ven, entra a nuestra casa, te va a dar vestidos de mi hermano y los va a lavar los vestidos tuyos. Este modo conoció Momo a Sara y a su familia sefaradía. Comieron, hablaron y cantaron y pasaron una tarde muy hermosa. Momo se consintió como estaba en su casa. Cuando arribó al hotel, sintió 2 dadicas en la puerta. Abrió la puerta y ¿quién está enfrente de él? Lisa, la sobrina de George, le dio una carta en la mano y le dice que este es el aderezo suyo en París y que lo quiere encontrar en París para hacer negocio. Momo no pudo dormir noche entera. De una banda Sara, de otra banda Lisa. Cuando Momo arribó a París, la primera cosa que hizo era buscar a Lisa. Lisa era nacida de madre judía y de padre cristiano. Le dijo a Momo que él le está placiendo mucho y que ella se quiere casarse con él. Caminaron en el borde del río Seine y pasaron un día muy placiente. Las semanas
que pasaron, Momo quedó muy silencioso. Sara o Lisa no supo cuál decidir. A la fin habló con su madre y le demandó su consejo. La madre le dijo, ¿con quién quieres hacer hijos, hijo preciado? Nosotros vamos a ir a Jerusalén, vamos a demandar la mano de Sara y con nombre de Dios vamos a instalar en Jerusalén. Esto va a ser el primer paso de nuestra familia que a la fin es obligada de llegar a la tierra santa. Amén. Momo y Sara se casaron, tuvieron a mi nono Yosef, que es el nono de Shlomo Ventura. Y él tuvo hija Alegra, que es la madre de Shlomo Ventura. Yo nací en Egipto, yo Shlomo Ventura nací en Egipto, que hoy moro en Beersheba. Y Shlomo Ventura dice que vos miro de lejos generaciones a mis nonos y bisnonos, emocionado, oroso, que me date una historia de amor maravillosa. Merci mucho a los que me sintieron. Muchas gracias, Mazal. Este modo tuvimos que Shlomo Ventura esté con nosotros y no en París. Itzik Tubi, para escapar con reír, Itzik Tubi es actor de filmes. No sé si lo viste en las series de televisión en Israel, pero es y contador bueno de cuentos. Él nos quiere contar una anécdota de la camareta de Echar. Ay, de Itzik. Vos va a contar un pasaje humorístico que pasaron Zimbul con Safania. Ya los conoces del Facebook. 10 de la noche, Zimbul está en la cama, está durmiendo, está roncando, y ahora tomó la camareta de los roncos. Safania, desmazalado, el marido, está sentado al lado de ella, está viendo televisión. En un supito se está consentiendo Zimbul, que Safania encajó la mano debajo de la colcha, metió la mano en la tripa de ella, subió un poco más arriba, abajó más abajo y la quitó la mano. Le dijo, ¿de qué la quitaste la mano? Estaba muy, muy bueno. ¿De qué quitaste la mano? Lo que hiciste estaba muy... Dijo, porque ya topé el control de la televisión, el shalat. Mató la televisión, mató la luz, se voltó a la otra parte y se queda a dormir. Ya está muerto de dormir. Ahora ella se despertó y quiere hacer los buenos hechos. Lo está tocando a Safania, que está durmiendo. Está diciendo, Safania, hijo. ¿Te acuerdas que cuando éramos mansevicos, tú me besabas y me abrazabas y me obsedeabas y no me dejabas fin que te empezaba a gritarte? Safania desmazalado, se espanta mucho de la mujer para que no haya pleito. Se levantó y la está abrazando y la está besando, la está obsedeando. Hizo lo que hizo, se tornó a la cama, se voltó a la otra parte y se queda a dormir. Ahora esta chincha no lo está dejando reposado. Safania le está diciendo, ¿te acuerdas cuando éramos mansevicos? Tú me besabas de punta, pie a cabeza. ¿De qué ahora no me estás haciendo esto? Es más al lado Safania y en esa levanta y la está besando de punta, pie a cabeza. Hizo lo que hizo y en ese tornó a la cama, se voltó a la otra parte. Se quiere dormir. Y en él le está diciendo, Safania. ¿Te acuerdas cuando éramos mansevicos? Tú me mordrías mordiscos chicos aquí en la garganta y en la orejica y en la nariz. ¿De qué ahora no me estás haciendo esto? Y un supito está viendo que Safania dio un salto de la cama y se está yendo. Le está diciendo, ¿dónde te estás yendo? Le dijo, nada, me estoy yendo ahora al Mupac para traer los dientes de la cupa. Yo tengo un amigo, se llama Mordú, que dice, mira, el que no tiene dientes en la cama, que no los busque en el Mupac. Bravo. Bravo, Isaac. Mi hermanico. Gracias.
Ali y Nino. Él, musulmano de Azerbaiyán. Ella, princesa cristiana de Georgia. Él murió en la Guerra Primera Mundial. Cada tarde a las 7 de la hora se acercan, se aunan y se besan con grande amor. Queridos, me parece que entendiste. No hay amor sin dolor. Hani, querida muestra, cantamos unas 2 canticas y escaparemos este encuentro. באו שיר אהבה לאלוהים, כולנו זקוקים לו עכשיו, הרבה יותר מתמיד, בימים של קורונה. Sí, querida. Señor del mundo. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא, בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, בתפארה. והוא הווה והוא יהיה בתפארה, והוא היה והוא הווה, בתפארה, והוא הווה והוא יהיה בתפארה. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולע ולב סולע, שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח, שבזכותם אני קיים. Buenas noches. Bravo, Gracias a todos. Muchas gracias, Hani, que nos regalaste esta tadrada hermosa. Muchas gracias y merci a todos los participantes. Nos achireó el corazón, como se dice. Al vernos al otro encuentro que va a ser, parece, al otro mes, os damos abrazos fuertes de aquí de Jerusalén a todos. Y al vernos y gracias y כל הכבוד. Bravo, Albert. Bravo. Bravo.